Oye tú, sí, tú, ¿te acuerdas de Dragon Ball? ¡Qué padre serie!, ¿no? Claro que sí, todo el mundo la recuerda. Ah, sí, qué buena serie. ¿Acaso no extrañas verla? No, o sea, todavía están pasando Dragon Ball Super. Y además... Ah, pero qué bonitos recuerdos. Una lástima que ya no exista, ¿verdad? Viejo, ya lleva un año y todavía no termina. ¿Qué diablos pasa contigo? Esas sí eran series de verdad. Viejo, ¿necesitas un vaso de agua? Porque yo te puedo... Nostalgia, güey. ¿Qué? Nostalgia. No, o sea... Nostalgia. Nostalgia. Hola, ¿qué tal, chavos, chavas y otros? Soy el Film Renegado. Qué bonito es recordar viejos tiempos, ¿no? Todos sabemos que Dragon Ball y Dragon Ball Z son arte, y Dragon Ball GT sea lo que sea lo parte. Con el reciente aniversario de la franquicia y la existencia de Dragon Ball Super, no hay mejor momento que ahora para celebrarlos. ¿Saben qué otra cosa hay demasiado de Dragon Ball? Videojuegos. Muchos videojuegos. Docenas y docenas de videojuegos, dude. Hay tantos videojuegos de Dragon Ball como Pokémon existentes, y esos son más de 721. Y más que ver. Ok, quizás estoy exagerando un poco, pero sí hay muchos juegos de esta franquicia. Tantos que me sería imposible llegar a jugarlos todas en mi corta y pasajera vida. Por fortuna, están los que sí llegué a jugar en mi infancia, al menos de manera oficial, constando de la increíble cantidad de... ¡un solo juego! No, en serio. Solo uno. Eras una vez un chamaquillo como yo al que le regalaron un Game Boy Advance para su cumpleaños. Viejo, hoy día quizás las gráficas sean un chiste para los niños de ahora, pero el mero concepto de poder llevar un videojuego donde se me pegara la gana era la cosa más hermosa desde la invención de los tacos de suadero. Y sí, ya sabía de la existencia del Game Boy, pero ese era de mi tía. El Game Boy Advance era mío y de nadie más, y podía llevarlo donde se me pegara la gana. Y a mis cassettes también. Y luego descubrí lo estúpido que era eso cuando perdí toda mi colección saliendo a la calle. Como todo buen fan de Dragon Ball, llené todos mis álbumes de estampitas, bitches. Mis padres decidieron comprarme el primer juego que salió para esta consola tan maravillosa: Dragon Ball Z Legacy of Goku, mejor conocido para los cuates como ¿Por qué, maldito juego bastardo? Vaya, no entiendo por qué reaccioné de esa manera. Yo recuerdo que de niño adoraba este juego. De hecho, me muero por volverlo a jugar y revivir junto con ustedes mis hermosas memorias de este juego tan maravilloso. Legacy of Goku es el primer juego en una maravillosa serie de juegos action RPG enfocados en la historia de Dragon Ball Z. El que jugaremos hoy sigue las aventuras de Goku desde la llegada de Raditz hasta la sobrevalorada pelea contra Freezer. ¡Cell es mejor! Pero ya fue suficiente de rodeos. Es tiempo de desempolvar a este bebé y descubrir si Dragon Ball Z Legacy of Goku es tan bueno como yo lo recuerdo. Eso es lo que diría si aún tuviera mi cartucho, o si mi Game Boy no estuviera destrozado. Y es que resulta que este es uno de los tantos juegos que perdí en la calle. Pero sé que ustedes creen que yo lo tuve alguna vez, ¿verdad? ¿Acaso alguna vez les he mentido? Bla bla bla, falso. Esta historia tiene de cierto lo que yo tengo de francés. ¡A chambear! Una vez prendido el juego, lo primero que vemos en la pantalla es una colección de escenas del anime con música de títulos muy entretenida en mi opinión. Y ya
sé lo que están pensando. Esta intro se ve tan pixelada que pareciera que la están viendo desde Netscape Navigator 95. Pero consideren por un momento que lo que están viendo en pantalla es full motion video en este bloquecito. Quizá los teléfonos de ahora puedan hacer eso fácilmente, pero para el 2002 esto era algo bastante impresionante. La musiquita del intro tampoco está para nada mal. Tiene ritmo y me emociona por la aventura de Goku que está por venir. Seguro, no hace que me hierva la adrenalina con ganas de golpear a un toro en los huevos como Headchala, pero al menos no es Rock the Dragon. Luego de una pequeña introducción de texto, comenzamos el juego en la isla del maestro Roshi. Y lo primero que podemos ver es que el diseño de los gráficos es hermoso. Ok, quizás estoy exagerando considerando lo mucho que mejoró con las secuelas, pero de nuevo, para un juego del Game Boy Advance, estas gráficas son buenísimas. Tenemos sprites detallados de todos los personajes, haciéndolos muy fáciles de reconocer. Incluso me atrevería a decir que los sprites del mundo de este juego son mejores que los de Pokémon Rubí y Zafiro. Acabo de cavar mi propia tumba, ¿verdad? Los controles son bastante sencillos. D-pad para el movimiento, A realiza golpes melee y B es para disparos de ki. R sirve para volar de forma limitada y con L puedes cambiar a otros ataques, pero ya llegaremos a eso en un momento. Realmente no tengo ningún problema con los controles, excepto quizás el hecho de que Goku está limitado a moverse en 4 direcciones nada más. Esto no sería tan malo si no me moviera más lento que la tortuga de Roshi. A causa de esto es prácticamente imposible huir de tus enemigos al principio del juego, lo cual puede ser un problema, especialmente considerando la dificultad. Pero, una vez más, ya hablaremos de eso en un momento. Pero bueno, la primera tarea que debemos realizar en este juego es ayudar a Roshi a recuperar una valiosa colección de revistas revistas de gran interés. Porque el pobre anciano no puede molestarse en moverse 5 metros en su pequeña isla para recoger una maldita revista que a nadie le interesa. Una vez que le entrego las revistas a Roshi, me premia con 500 puntos de experiencia, lo cual es más que suficiente para subir a nivel 2. Quiero que apreciemos por un segundo el hecho de que mi primera subida de nivel en un videojuego de Dragon Ball fue por entregarle revistas porno a un anciano pervertido. Al menos es creativo. Pero no todo es felicidad, ya que en ese momento llega Raditz a la isla, llevándose consigo a Gohan y pidiendo de la manera más educada que vaya a buscarlo en otro sitio. Pero qué hombre más considerado. Luego Piccolo tiene que recurrir al rayo de uno de sus ojos. Disculpen por eso, la verdad es que era un texto en una de mis estampitas de antaño y siempre me pareció tan gracioso. En fin, Piccolo decide ayudarme en mi búsqueda por recuperar a Gohan y estoy completamente seguro de que no está mintiendo. Bien hecho, Goku, confiando ciegamente en el hombre verde con antenitas. Luego de chorrocientos diálogos, igual que la serie, finalmente tengo libertad de movimiento. Al parecer, antes de enfrentar a Raditz, debo pasar por un bosque lleno de alimañas como serpientes y ardillitas. Suena bastante fácil. No, pero en serio, puedes matar serpientes y ardillitas con un solo golpe y no sé si sea sadismo puro, pero se siente tan satisfactorio. ¡Oh, un perrito! Seguro esto será pan comido. ¡Muere! No, muere. No. ¡Ah! ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque Shenlong me lo quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo tengo que pelear con Nappa y Vegeta. Ok, creo que ya voy recordando las partes frustrantes de este juego. Solo toma de 3 a 4 mordidas para ser brutalmente asesinado por el segundo enemigo del juego. Y eso que acabo de subir a nivel 2 con la siempre confiable ayuda de la porno del maestro Roshi. Esto no sería tan malo si la detección de golpes de este juego no fuera un completo chiste. En varias ocasiones, no importa cuánto golpees a tu oponente, es posible que el juego no lo reconozca y necesites dar más golpes de los necesarios. Excepto que para cuando logras reincorporarte, el bendito Cerberus del infierno ya te bajó más de la mitad de vida y como mencioné antes, es más rápido que tú, así que ni siquiera te da chance de escapar. Ok, claramente soy muy débil para siquiera enfrentar la primera etapa del juego. Lo siento chicos, pero necesito otra escena de entrenamiento genérica. ¡Órale!
El inspector Ardilla y sus amigos presenta el caso de Scotland Yard. Estoy listo. Soy tan original. ¡Santa tortilla de harina! ¿3 lobos? ¿Qué sepirot ni qué 8 cuartos? Este es un verdadero reto. What you say? That you only meant well, 'cause you did. Entre tanto, me encuentro con Ten Shin Han en el bosque y luego de una conversación que no va a ninguna parte, él decide regalarme 500 puntos de experiencia. Oh, eso es muy amable de tu parte, Tien. Y eso es lo que yo diría si no hubiera tenido que matar millones de ardillas y serpientes para llegar a nivel 7 y sobrevivir a las jaurías de lobos, lo que significa que 500 puntos de experiencia no son nada para mí. ¡Nada! ¿Entiendes, Calvito? ¡Nada! ¡Eres un completo inútil, Ten Shin Han! ¿Me escuchas? ¡Inútil! ¿Y tú qué tanto miras, Cepillín? Esto es una mala broma. Estoy en el nivel 11, luego de estar matando ardillitas, digo, un arduo entrenamiento, y aún así soy un enclenque inútil. Miren cuánto daño me hace este dinosaurio, y ni siquiera es el primer jefe del juego. ¡Es un enemigo común! En fin, luego intento matar al dinosaurio varias veces para ganar experiencia, ¿y qué creen? ¡Me da 600 puntos! ¿Ya ves, Ten Shin Han? ¿Ya ves por qué eres un inútil? Al principio, cuando era más chico, no tenía idea de cómo llegar a la pelea de Raditz, pues no había nada más allá del bosque fuera que un pequeño pueblito con unos cuantos side quests. Bueno, resulta que para progresar tenemos que ayudar a toda la gente del pueblo y también a algunos animales del bosque. Como por ejemplo, recuperar un huevo de un pterodáctilo, aunque me siento algo mal por matar al pterodáctilo que lo estaba cuidando. ¿Qué tal si era el esposo de la mamá y lo maté sin siquiera pensar en las consecuencias de dejar a esta pobre criatura sin figura paternal? Realmente no hay mucho que decir sobre el pueblito, más allá de esta señora que tiene un póster de Mr. Satan en su casa, porque, referencia, igual que la serie. Otras tareas secundarias son más mundanas, como por ejemplo juntar piedritas para hacerle un puente a este arqueólogo al que le da miedo nadar o volar de vuelta a la tierra mientras está varado en una isleta del lago. Hey, al menos me paga con puntos de experiencia. ¿Oíste eso, Tien? Hasta un anciano que le teme al agua es más útil que tú. Eventualmente cumplo con todos los objetivos y este ancianito amablemente me abre paso para llegar directamente a donde está Raditz. Porque por supuesto que él sabe quién es Raditz, pero además es tan generoso que de paso me enseña el Taioken. Espera, ¿qué? ¿Escucharon eso? Esa fue la dificultad del juego yéndose por el váter. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que obtenemos el Taioken, o Solar Flare para los cuates gringos, es game over para todos los enemigos. Usar este ataque paraliza toda la pantalla sin excepción alguna, dándome tiempo para escapar, darles montones de golpes o alejarme para recargarlo y volver a usarla una y otra y otra y otra vez. Básicamente el juego acaba de cambiar de imposible a regalado en menos de un milisegundo. En fin, llegamos con Raditz y... miren esto. Me encanta cómo tienes que hablar con él para activar la pelea. Pero mientras no lo hagas, es bien diplomático como para dejarte hablar con Piccolo y Gohan a tu gusto y hasta agarrar todas las hierbas para recuperarte que necesites. En serio, qué bonita persona es Raditz. Pero ¿de qué me estoy quejando? Al menos al fin puedo revivir una clásica batalla del show. Goku y Piccolo contra Raditz. Dije Goku y Piccolo contra Raditz. Oye, Namekusei ingrato, ayúdame, maldita sea. ¿Saben qué es lo más chistoso? Descubrí una manera de hacer la pelea increíblemente fácil. Y todo porque sus benditos golpes me quitan casi media vida. Si te alejas lo suficiente de Raditz y le lanzas energía, no hará absolutamente nada para defenderse. Lo más que hará será acercarse lentamente y en ocasiones arrojarte energía también. Pero incluso así puedes congelarlo con el Taioken y repetir el proceso una y otra vez hasta que se muera. Oh, solo cuando derroto a Raditz por mi cuenta es que Piccolo decide unirse a la batalla.
Y si vieron la serie, saben que en este momento muero junto con Raditz para salvar a la Tierra. ¡Hurray! ¡Hey! ¡Wow! Eso fue rápido. Algo que he notado en este juego es que no tiene para nada transiciones. Solo brinca de una escena a otra en cuestión de segundos. En fin, lo curioso de este juego es que mantuvo la trama del Camino de la Serpiente, que se alargó exclusivamente para el anime. Incluso tiene a la Reina Serpiente como un mini jefe opcional. También me parece curioso como detalle que el pararte en las esquinas del camino te lastima. Sería una interesante mecánica si pudieras correr, pero así como están los controles, tendrías que quedarte parado como un idiota para morirte con eso. ¡Oh no! ¡Me morí! Un momento. Ya estaba muerto, ¿no? Pero si Goku está subiendo al cielo luego de haber subido al cielo, ¿significa que hay otro cielo? ¿Un cielo igualito con otro camino de la serpiente en el que se puede morir también? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas capas y probabilidades existen en esta situación? ¿Esto es realidad o fantasía? ¿Acaso de aquí sacó Chabelo su fórmula de inmortalidad? ¿Cuál es la raíz cuadrada de Jaulucha? ¿Por qué no existe un Beverly Hills Chihuahua 4? Luego de caer al infiernillo con los primos japoneses de Ned Flanders, tengo que resolver otro side quest para poder salir nada más. Solo que esta vez debo recolectar 3 almas perdidas esparcidas por todo el escenario. Eso no sería un problema si los sprites de las almas perdidas no fueran los mismos que de los enemigos. En varias ocasiones intenté hablar con un espíritu perdido solo para terminar siendo lastimado porque no era el verdadero. Por fortuna es fácil identificarlos con un poco más de paciencia, ya que son los únicos sprites que no se mueven en el escenario. Una vez concluida esta etapa, llegamos al planeta de Kaiosama para jugar los únicos 2 minijuegos, pero que la verdad son bastante entretenidos. Básicamente el objetivo aquí es atrapar a Bubbles y a Gregory por separado usando una combinación de movimiento inteligente o volar hacia ellos. Pero la mejor parte es cuando hay que atrapar a Gregory. Solo miren este sprite de Goku con el martillote. ¿Acaso no es maravilloso? Obviamente al terminar con el entrenamiento, el gran Kaiosama me enseña su técnica secreta más conocida. El Kamehameha. ¿Qué? Ahora que lo pienso, ¿saben qué otra cosa habría sido genial en este juego? ¡El Kaioken! No sé, algo tan sencillo como oprimir Select o B mientras lo usas y hacer que drene tu ki. O mejor aún, puntos de vida si quieren ser más cercanos a la serie. Pero no, todas las batallas de jefes en este juego se reducen a usar el Taioken y luego golpe. Taioken, golpe. Taioken, golpe. Taioken. ¡Yay! Ah, y nunca, en ningún bendito momento vi la necesidad de usar el Kamehameha. Los desarrolladores se las arreglaron para volverlo el ataque más inútil de toda la vida. Su rango no es más que unos cuantos espacios, mientras que los disparos normales de ki llegan al otro lado de la pantalla. ¿Cuál es el punto de tener el ataque más icónico del personaje titular si nunca voy a necesitar usarlo? Eventualmente llegamos a la pelea con Vegeta y Nappa. Esto promete ser épico. ¡Oh, por Dios! Tengo el presentimiento de que entrené un poco más de la cuenta. Como sea, al menos Vegeta será un reto un poco más interesante. O tal vez no. 3 golpes. 3. Luego de esa vergonzosa derrota, Vegeta repite los eventos de la serie al crear una luna y convertirse en Osauro. Uno pensaría que ahora sería un buen momento para luchar contra él, quizás usar una estrategia más variada que Taioken más golpes, pero esto es Legacy of Goku y no podemos tener jefes que sean sprites más grandes que él. En vez de eso, nos toca chutarnos todo el diálogo de lo que pasa en el resto de la batalla. Igual que la serie. Una vez más cambiamos de escena sin previo aviso ni transición alguna. ¿Ritmo? ¿Trama? ¿Qué clase de tonterías son esas? En fin, luego de realizar la sidequest ¡más sencilla de todo el universo! pasamos a un templo en Namekusei, que es en mi opinión el dolor de cabeza más grande de este juego. Es uno de esos laberintos con teletransportadores que son tan populares en los RPGs. El objetivo es conseguir 3 artefactos para abrir el teletransportador que te sacará del templo.
2 de ellos están afuera y son fáciles de ubicar en las esquinas del mapa, mientras que el tercer artefacto está a la derecha del segundo cuarto, pasando por un pasadizo secreto invisible. Porque por supuesto tiene que haber uno de esos. Una vez juntados los 3, se abre un teletransportador nuevo que te lleva a un área gigante donde están las fuerzas especiales Ginyu. En fin, para mi fortuna, las fuerzas especiales son guerreros muy nobles y honorables, y en vez de masacrarme entre los 5, deciden pelear contra mí de uno en uno. Hasta me dan tiempo de entrenar y juntar hierbas igualito que Raditz. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto? Realmente estoy disfrutando matarlos de un solo golpe. Es como si realmente fuera Goku. ¡Oh, Saitama! ¡Oh, por Dios! ¿Pueden imaginarse un juego de One Punch Man en el que seas básicamente invencible? Ahora vuelvo, voy a aprender a programar videojuegos. Eventualmente llegamos al área final del juego, un escenario lleno de secuaces de Freezer, incluyendo a los guardias Elite, que sorprendentemente resisten más de uno de mis golpes OP. Lo curioso de este cuarto es que es el último escenario en el que puedes entrenar a Goku para llevarlo a su máximo nivel, 25 en este juego, y una vez que entras a la batalla final con Freezer ya no hay vuelta atrás. Esencialmente, si llegaste hasta este punto en un nivel bajo, probablemente te convenga quedarte aquí un rato entrenando. Creo que yo haré lo mismo, al menos para llegar al nivel 25. Ya solo me faltan 2. Ok, será mejor que use mis mejores estrategias para vencer a esta horda de enemigos y llegar a mi máximo nivel. Ya en nivel 25 no me queda más que hacer que enfrentar a Freezer para cerrar el juego con broche de oro. Y vaya que recuerdo esta batalla siendo mucho más épica de lo que está haciendo en este momento. Pero claro, eso tiene más que ver con mi estupidez cuando era más chico. Resulta que yo cometí el error garrafal de guardar el juego en el área de Freezer sin preocuparme por guardar antes para poder entrenar en caso de que sea necesario. ¿Por qué esto es un problema? ¿Por qué? ¡Porque soy un... Lo que realmente sucedió es que esencialmente bloqueé toda posibilidad de seguir subiendo mis niveles. No recuerdo en qué nivel tenía Goku para entonces, pero sí tuve que usar todas las estrategias que se me ocurrieron para no morir con Freezer. En especial porque el maldito te daña demasiado, incluso estando en nivel 25. No sean idiotas como yo, amiguitos. Guarden su juego. ¡Fucking bullshit! Lo padre aquí es que nos enfrentamos a cada una de las etapas de Freezer. Personalmente, habría sido genial que utilizara diferentes estrategias, como más lentitud en su tercera forma, pero con más fuerza, por ejemplo. Pero supongo que a estas alturas pedir un enemigo con un patrón distinto a disparar y golpear ya es demasiado. Finalmente maté a Freezer, lo cual, repito, fue mucho más satisfactorio cuando no lo estaba haciendo en un emulador, pero aún así se sintió genial. Luego de su muerte, nos muestran otro full motion video de Goku aparentemente explotando con el planeta de Namekusei y un texto asegurándonos de que esta historia continuará. Vaya, ¿eso fue demasiado rápido? No, en serio, incluso contando todas las horas que me tomé matando ardillitas y dinosaurios para subir a Goku de nivel, el juego en total no me tomó más de 4 horas. ¡Wow! En cierto modo, tiene sentido que el juego sea tan corto, considerando que solo estamos siguiendo las escenas de Goku en el anime, cuando una buena parte de la historia también involucra a otros personajes como la pelea contra Nappa o el enfrentamiento de Gohan o Vegeta contra los hombres de Freezer. Esta falta de contenido la terminarían arreglando en los siguientes juegos, pero durante mi infancia este juego fue lo único que tuve para revivir la historia de la serie. ¿Y saben qué? A pesar de todas sus fallas, siento que me la pasé muy bien jugando este juego de nuevo. No sé si sea por la nostalgia, pero de verdad pasé un muy buen rato. No me lo tomen a mal, este juego de verdad tiene muchos problemas. Además, es extremadamente sencillo y corto para ser un RPG propiamente dicho. Pero la atención al detalle con los sprites, gráficas y soundtrack es sorprendentemente entretenido. Creo que mi track favorito es la música de fondo de Namekusei, siquiera por lo funky que suena. ¿Quién lo diría? Al
al final fue bueno recordar los viejos tiempos por un rato. Chicos, si por azares del destino se encuentran con este juego, traten de que sea la versión que incluye tanto la primera como la segunda parte, porque la segunda es uno de los RPGs de acción más clásicos de todo el Game Boy Advance. Y tener los dos como colección es altamente recomendable, incluso a pesar de todas sus fallas. Dragon Ball Z, the legacy of Goku. Now, you can get powered up. Y supongo que yo también debería hacer eso, pero primero debo conseguir una consola nueva. Mientras tanto, yo soy el Film Renegado. Muchas gracias por ver y recuerden, aléjense de los lobos. Solo aléjense. Chicos, antes de que se vayan, primero les agradezco mucho, en especial si llegaron hasta esta parte del video. Quiero dar unos cuantos mensajes. Estoy revisando mis estadísticas y quiero ver más o menos cómo está la retención de audiencia, dependiendo de los episodios que haga, porque usualmente mi mayor atención, irónicamente, es con mis episodios de Film Renegado. Además, este video en particular es uno del que yo estoy muy orgulloso porque me tomó muchísimo tiempo hacerlo, en especial grabar el gameplay. Ahora entiendo el dilema y el dolor de todos los reseñadores de videojuegos de lo mucho que tarda en hacer este tipo de productos. Si lo disfrutaron, es algo que yo no pido, de hecho no me gusta pedir, pero si de verdad disfrutaron este episodio, me gustaría que le den su like y pues obviamente si eres nuevo en el canal y te está gustando el contenido, pues adelante, suscríbete, no, está el botón abajo, eso es más que simple, no estoy para decir eso. Claro, pues, obviamente únicamente si les gustó el video y obviamente si realmente si les gustaría apoyar al canal, pues en especial en este video, compártanlo con toda la gente que puedan. Eso es lo más que me pueden ayudar, más que cualquier ayuda financiera, cualquier cosa. Si les gusta el contenido y creen que a sus amigos les va a gustar, adelante, compártanlo. Y una vez más, les agradezco mucho por disfrutarlo. Curiosamente, yo disfruto más hacer reseñas de videojuegos que reseñas de películas. La última vez que me divertí tanto haciendo una reseña fue precisamente en la del Chavo del 8. Así que, sí. Vamos a ver cómo funciona este experimento y mientras tanto, que pasen un muy bonito día y si es su cumpleaños, los felicito. Pásenla de maravilla. Oh, otra cosa, no sé si esto sea relevante porque realmente soy una caquita en el internet y todavía no me importa a mucha gente, pero el 22 de julio, me parece el 22-23, voy a estar presente en una convención de anime de Mérida, se llama Convención Tsunami, y creo que voy a ir de cosplay de Joseph Joestar, así que si es algo que les interese, búsquenme como Joseph Joestar o quizás a lo mejor uno de los días vaya de Film Renegado, quién sabe, depende de qué tanta gente le interese. Mientras tanto, de nuevo, gracias por ver, gracias por acompañarme todos estos años y a seguir adelante. Hay que llegar a los 10,000 suscriptores, chavos. Apóyenme con eso también.